En Houston, 6 salvadoreños intentaron evadir a la policía y murieron en un accidente de tránsito, ya que la camioneta en la que se conducían viajaba a excesiva velocidad. Y mientras tanto, unos 1000 migrantes viajaron desde Guatemala a México, buscando llegar a Estados Unidos y en la frontera pedir asilo. En Nicaragua, una mujer transgénero fue detenida por participar en protestas antigubernamentales. Denuncian maltrato para personas de ese sector. En El Salvador, el recién nombrado presidente Nayib Bukele ha despedido a parientes del expresidente Salvador Sánchez Serén que laboraban en instituciones gubernamentales. El vicepresidente de Huawei desligó a su compañía de ser el núcleo del problema en la guerra comercial más amplia entre Estados Unidos y China. Iniciamos con el detalle de las informaciones en Houston, Texas. El conductor de una camioneta que desobedeció a la policía desató una persecución que terminó en un accidente de tránsito, dejando a 6 migrantes salvadoreños fallecidos y 5 heridos de gravedad. Además, otras 3 personas sufrieron heridas leves. Se conoció que la camioneta iba hasta 80 kilómetros por hora al momento del percance. Y mientras tanto, más de 1000 migrantes viajaron desde Guatemala hasta México con el objetivo de llegar a la frontera de los Estados Unidos y ahí solicitar asilo. Cientos de migrantes centroamericanos cruzaron de Guatemala a México este miércoles y un grupo de unos 1000 inició una marcha hacia el norte. Muchos de los migrantes que cruzan la frontera sur por el río Suchiate lo hacen sobre balsas hechas con neumáticos. Otros caminan por el puente que conecta a México con Guatemala y esperan su turno para registrarse en la oficina de inmigración del país. Policías estatales y locales escoltaron a algunos migrantes que llegaron el miércoles mientras caminaban en una carretera que lleva desde la frontera hacia la primera ciudad importante en territorio mexicano, llamada Tapachula. En meses recientes, México ha lanzado redadas y establecido puntos de control vial para desestimular las marchas masivas de migrantes como las que ocurrieron en 2018 y a comienzos de 2019. Sin embargo, no había semejante fuerza disuasiva el miércoles. Los migrantes dicen que están tratando de llegar a la frontera estadounidense a fin de pedir asilo ahí. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles sobre productos mexicanos a menos que México reprima la migración de personas a través de su territorio. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua, donde cientos de personas fueron encarceladas tras las protestas antigubernamentales, entre ellas una mujer transgénero que está denunciando maltrato. Condenada a 41 años de prisión por terrorismo y financiamiento al terrorismo, Kicha Cristela López, una mujer transgénero de 29 años, fue excarcelada por el gobierno de Daniel Ortega después de pasar más de 8 meses en el sistema penitenciario conocido como La Modelo. Allí, asegura, fue objeto de discriminación y extrema violencia por su identidad de género. Nos desnudaban delante de aquel montón de hombres, nos desnudaban, por lo menos como pueden ver, a mí ya no me da vergüenza, yo tengo seno, y entonces, y aparte mis partes íntimas son más diferentes, todo mi cuerpo, y entonces me desnudaban delante de todos esos montones de hombres y con los reos comunes también. Kicha afirma que la discriminación contra ella y otras 2 mujeres transgénero dentro del sistema penitenciario fue orquestada por las más altas autoridades del penal. Yo me echo a llorar porque cuando miro que aquellas máquinas iban a pasarle en el cabello, le digo, pero respete mi condición sexual. No es que Sin embargo, el subprocurador para los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, negó sus señalamientos. Que los tratan bien, que no tienen ningún motivo de qué quejarse. Colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI en Nicaragua, como Juanita Urbina, quien se identifica como mujer trans, señalan la necesidad de una ley de identidad de género en el país. Ese mismo Frente Sandinista que nos ha visto como cuerpo apestado, que nos ha visto como peligro para la sociedad. De las 3 mujeres transgénero que estaban en prisión, únicamente el estudiante Victoria Obando permanece tras las rejas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Y nos vamos ahora hasta El Salvador, donde el recién nombrado presidente de la República, Nayib Bukele, ha realizado despidos de familiares del expresidente Salvador Sánchez Serén. Aquí los detalles.
En las últimas horas, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha solicitado a sus ministros la destitución de supuestos familiares del expresidente Salvador Sánchez Serén y otros funcionarios de la gestión anterior. Entre los familiares del exgobernante que ya fueron despedidos están Salvador Sánchez Villalta, hijo del expresidente, quien se desempeñaba como gerente de inclusión social en Fonavipo; Fátima Carolina Sánchez Villalta, hija del expresidente, quien tenía el cargo de asistente técnica del despacho; Luis Antonio Sánchez Mejía, nieto del expresidente, era el director de emisión de pasaportes en la cartera de seguridad; Irma Mejía, nuera de Sánchez Serén, era la directora general de centros intermedios en el Ministerio de Seguridad, cuya plaza era de $2.500 mensuales; Sofía Margarita Guardado Sánchez, nieta del expresidente Sánchez Serén. Ella fungía como subdirectora del INJUVE. Juan Carlos Guardado Sánchez, nieto del expresidente Sánchez Serén, era encargado de activos fijos en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Antonio Maldonado Sánchez, nieto del exmandatario, quien se desempeñaba en la Dirección de Emisión de Pasaportes. Carlos Pacheco, esposo de la nieta de Salvador Sánchez Serén. Él era el director de Administración en Gobernación. Además de ellos, también han sido despedidos familiares del exdirector de Proesa, Cifrido Reyes. Walter Eduardo Iglesias Reyes, sobrino de Cifrido Reyes, era el encargado del activo fijo del Ministerio de Turismo. Y Elmer Palma Morales, medio hermano de Cifrido Reyes, era el jefe de Relaciones Internacionales de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Parientes de otros exfuncionarios, actuales diputados y dirigentes del FMLN también han sido destituidos. Carla Georgina Martínez Herrera, cónsul general en Milán, Italia, sobrina del ex canciller Hugo Martínez; Lisbeth Olivo Urías, hija de Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien se desempeñaba como ministra consejera en Alemania; Nelly Valladares, hija de Marta Valladares, mejor conocida como Nidia Díaz, quien ostentaba un cargo oficial en asuntos de género; Carla Valladares, sobrina de Marta Valladares, quien era asistente en Roma, Italia; la directora de proyectos Mireya Lazo, esposa del diputado del FMLN Hugo Suazo, quien estaba en presidencia y fue movida un día antes de terminar el gobierno anterior al edificio ex Ivo, frente a la UES; y José Miguel Ramiro Guevara, hijo de Norma Guevara, destituido de su cargo como director de innovación tecnológica en Capres. Él ostentaba un salario de $3.325 mensuales. Sobre esta destitución, el presidente solicitó que se contratara a 3 técnicos con un salario de $1.100 cada uno. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Estamos de regreso con más información. El vicepresidente de Huawei ha desligado a su compañía de ser el núcleo del problema en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. El vicepresidente de Huawei para la seguridad cibernética y la privacidad dijo a una agencia internacional de noticias que esperan una resolución positiva del enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. Agregó que su compañía no es el núcleo del problema, que apunta a la guerra comercial más amplia entre Estados Unidos y China. El país norteamericano ha impuesto sanciones contra el proveedor de equipos de red número 1 del mundo y el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes, argumentando que está legalmente en deuda con el gobierno chino, que podría utilizar los productos de la compañía para el espionaje cibernético. Huawei niega estas acusaciones. Laude dijo que no cree que Estados Unidos esté cortando todos los lazos con Huawei y otras compañías de tecnología china, ya que eso sería arrinconarse en una esquina. Si se están desconectando de todo el mundo, eso va a suceder a la inversa, dijo, aludiendo a la posible reacción de los chinos. Algunos expertos en seguridad cibernética dijeron que Washington, al ir tan lejos como para advertir a otros países en contra de trabajar con las acciones de Huawei, solo alentará a China para que sea más autosuficiente desde el punto de vista técnico y estará dividiendo el mundo en 2 campos. Ese es un informe de Graciela Rajo para la RNA.
Más información, las potencias mundiales mantienen en agenda la crisis en Venezuela. Por su parte, el vicepresidente de Rusia descartó la posibilidad de enviar tropas al país suramericano, pero sí envió una advertencia a los Estados Unidos. Venezuela continúa siendo punto de agenda para las grandes potencias mundiales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó la posibilidad de enviar tropas al país suramericano, al tiempo que advirtió a Estados Unidos sobre la necesidad de un pacto para el control de armas. Descartó de manera contundente estar construyendo una base militar. Aseguró que la visita de militares se debe a la compra de armamento que realizó Caracas. Hablando en una reunión con los jefes de agencias internacionales de noticias en San Petersburgo, dijo: "Estamos obligados a entregar estas armas por contrato a Venezuela. Debemos cumplir nuestras obligaciones contractuales. Eso es lo que nuestro especialista está haciendo y siempre han estado haciendo durante los años anteriores". El líder ruso agregó que las sanciones estadounidenses contra Venezuela han perjudicado a la gente común y advirtieron a Washington contra el uso de la fuerza. Rusia ha apoyado firmemente al presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos y varias docenas de otras naciones apoyaron al líder opositor Juan Guaidó y lo reconocieron como presidente interino, afirmando que la reelección de Maduro el año pasado fue ilegítima. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y continuamos en Venezuela. El portal noticioso, que recibió una multa millonaria por parte del Tribunal Máximo del país, ha reaccionado. El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente $5 millones al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela. Es un caso muy extraño porque ahí lo queda muy claro el poder que tiene, en este caso, Diosdado Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se puede pagar esa multa? Es pagable, o sea, eso no hay forma de pagarlo, eso es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico. La Patilla no genera esos ingresos. En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica. Un portal como La Patilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión. Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y continuamos con más temas. Un reciente informe ha indicado que en América Latina se encuentran los países que catalogan a la corrupción como el máximo límite para la libertad de prensa. Según el reporte La libertad de los medios de comunicación 2019 presentado por Freedom House, en Venezuela la represión de los medios ha aumentado desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, designó a Juan Guaidó como presidente interino, lo que se suma a otros factores, según señala Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización. Eso tiene un impacto en los medios de comunicación, tanto en la represión tradicional del régimen de Maduro, como en el impacto de los cortes de electricidad que dificultan gravemente la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. De 2006 a 2019, Venezuela se ha mantenido en una calificación 1/100 como escala de medición de la libertad en el país, según la organización. Pero como señala la experta, es un país que preocupa tanto como Nicaragua, Honduras y Cuba. En toda Latinoamérica hay otro problema prevalente. El problema es que hay una combinación no solo de periodistas asesinados, sino también de impunidad para quienes cometen estos asesinatos, y a menudo esas personas parecen tener vínculos con el gobierno o con la policía local, y esa es parte de la razón por la que están protegidos de las investigaciones profundas. La analista agrega que la región latinoamericana está en un promedio en cuanto al panorama mundial, pero resalta que esto no significa que se encuentre en una buena condición, pues tiene factores amenazantes. En general, América Latina es una de las regiones más peligrosas para los periodistas.
especialmente entre las regiones que no están en una situación de guerra. Es realmente extremo allí. Y es por ello que asegura que periodistas se han unido, al menos en Venezuela, para la creación de una aplicación móvil que usa una red de conexión oculta y elimina el registro de envío de contenidos para ayudar a garantizar la seguridad de autores de ciertas publicaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Estamos de regreso con ustedes, nos vamos hasta Hungría. Después de varios días de labores de búsqueda en el río Danubio, después del naufragio de un barco, 15 cadáveres de surcoreanos han sido identificados. Expertos surcoreanos en huellas dactilares anunciaron que ayudaron a los funcionarios húngaros a identificar a las víctimas surcoreanas del accidente de un barco en Budapest la semana pasada. 15 de los 33 surcoreanos a bordo del barco Sirena murieron después de una coalición con un crucero por el río, con 13 más, y los 2 miembros de la tripulación húngaros siguen desaparecidos. 7 surcoreanos fueron rescatados después del accidente del 29 de mayo. El jefe del superintendente de la Policía de Corea del Sur dijo el jueves que las técnicas especiales permiten que se tomen huellas dactilares, incluso de cuerpos que han pasado hasta 3 meses en el agua. Los funcionarios dijeron que después de enviar las huellas dactilares a Corea del Sur, una identificación preliminar está disponible en 1 hora, mientras que la confirmación por escrito de la identidad del fallecido generalmente llega en 3. El alto nivel del agua del Danubio está retrasando el levantamiento del Sirena del suelo del río con una grúa flotante masiva. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y nos vamos ahora hasta Alemania, donde un ex enfermero ha sido encontrado culpable de 85 cargos de asesinato y ha sido catalogado como el peor asesino en serie de la historia moderna. Un ex enfermero, a quien le gustaba poner a los pacientes en un paro cardíaco porque disfrutaba de la sensación de poder reanimarlos, fue declarado culpable el jueves de 85 cargos de asesinato, lo que lo convierte en el peor asesino en serie de la historia moderna de Alemania. El juez de la corte de Oldenburg, Sebastian Burmann, condenó a Nils Hohen, de 42 años, a cadena perpetua. Hugel trabajó en un hospital en Oldenburg entre 1999 y 2002 y en otro hospital cercano en Delmenhorst en 2003 y 2005. Los asesinatos ocurrieron entre 2000 y 2005. Durante su primer ensayo, Hoel dijo que provocó intencionalmente la crisis cardíaca en unos 90 pacientes en Delmenhorst porque disfrutaba de la sensación de poder reanimarlos. Más tarde, dijo a los investigadores que también mató a pacientes en Oldenburg. Eso provocó una investigación más amplia que involucró a ambos hospitales y la policía. Los fiscales revisaron más de 500 archivos de pacientes y cientos de registros hospitalarios más. También exhumaron 134 cuerpos de 67 cementerios e interrogaron a Hoel varias veces, incluyendo que habría usado una variedad de medicamentos para intentar la reanimación en sus pacientes y estaba completamente consciente que podían morir. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Más información importante en el siguiente resumen. Estados Unidos y Francia continúan trabajando juntos para preservar la democracia y la libertad. Así lo expresó el presidente Emmanuel Macron tras una reunión bilateral con el mandatario estadounidense en Caen. Los líderes asistieron a una ceremonia en el cementerio americano de Normandía como parte de los servicios conmemorativos del 75 aniversario de los desembarques del Día D. Un barco de carga se estrelló contra una orilla en el río después que chocó con otro barco en el Shanghái de China. En el video, el bote se movió hacia la orilla del río y se estrelló contra las barandillas mientras las multitudes rápidamente huían para escapar del barco que se aproximaba. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que se opone a las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán, luego que Taipei confirmara el jueves que solicitó comprar más de 100 tanques de Estados Unidos, junto con sistemas de defensa aérea y misiles antitanque. No estaba claro cuándo se emitió la solicitud oficial, después de lo cual Estados Unidos tiene 120 días para responder. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.